Representación de los tipos de datos en la computadora. Primera de 5 partes. Representación de enteros en máquinas hipotéticas. Georgina Eslava García. Un hombre va al saber como a la guerra, bien despierto, con miedo, con respeto y con absoluta confianza. Ir en cualquier otra forma al saber o a la guerra es un error, y quien lo cometa vivirá para lamentar sus pasos. Tomado de las enseñanzas de Don Juan, de Juan Carlos Castañeda. Objetivo particular. El alumno o alumna describirá la representación de números enteros con o sin signo, a través de máquinas hipotéticas de tamaño n bits para escalar el concepto a máquinas de 64 bits o más. Para alcanzar el objetivo, se consideran los siguientes temas: una breve introducción, como punto 1, representación de números enteros sin signo en una máquina hipotética. Como punto 2, representación de números enteros con signo en una máquina hipotética. Como punto 3, representación de números enteros positivos en una máquina hipotética. 4, representación de los números enteros negativos en una máquina hipotética. 5, representación de los números enteros en una máquina hipotética de 4 bits. Conclusiones y bibliografía. Introducción. La computadora es binaria, es decir, únicamente reconoce unos, que en realidad son 5 volts, y ceros, ausencia de volts, y como una especie de clave Morse con unos y ceros, de 5 volts y ausencia de volts, es como la máquina, nos podemos comunicar con ella. Por lo tanto, cualquier tipo de dato normalizado será convertido en unos y ceros por la máquina, siguiendo diferentes estrategias para cada tipo. Los tipos de datos normalizados o primitivos son aquellos que las computadoras tienen por default y son números enteros, números de punto decimal, también conocidos como números de punto flotante, los números booleanos, falso y verdadero, y un conjunto de caracteres que incluyen letras, caracteres especiales y números. Se adopta el principio básico de que cada constante, variable, expresión o función es de un tipo de dato determinado. Es decir, este tipo caracteriza esencialmente al conjunto de valores al que pertenece una constante o sobre el que puede tomar valores una variable o expresión o cuyos elementos pueden ser generados por una función. 1. Representación de números enteros sin signo en una máquina hipotética. Para hacer evidente la manera en que la computadora representa los números enteros, se comenzará con la suposición de la existencia de una máquina hipotética de 5 bits, en donde es posible representar números enteros con signo y sin signo. Obsérvese la imagen, cada celda representa a un bit, en total son 5. En el caso de los números enteros sin signo, el número más pequeño es el 0 y se representa en esos 5 bits, en esas 5 celdas, colocando un 0 en cada una de ellas. Mientras que el número más grande se representa con todos los bits encendidos, es decir, colocando un 1 en los 5 celdas. Este número binario pasado a decimal es el 31, lo que nos indica que es el número máximo que puede representar en esta máquina de 5 bits para enteros. Es decir, del 0 al 31 serían los valores que puede representar. Para conocer de una manera más directa el número entero sin signo más grande, se sugiere utilizar la fórmula 2 elevada a la potencia n minúscula, menos 1, donde n es el número de bits que la arquitectura de la máquina, al aplicar la fórmula para el caso de la máquina hipotética de 5 bits, se obtiene 2 a la 5 menos 1, que es igual a 32 menos 1, igual a 31, que es el valor que se obtuvo previamente. 2. Representación de los números enteros con signo en una máquina hipotética.
Por otra parte, los números enteros con signo se representan en la máquina hipotética de 5 bits de la siguiente manera. Se deja el primer bit más a la izquierda para el signo, el cual podrá tomar uno de dos posibles valores, 0 para positivos y 1 para negativos. El resto de los bits se utilizará para representar a los números enteros. Observar el siguiente formato, en donde S es para representar el signo y los bits vacíos o celdas vacías se utilizará para representar al número con signo. Por ejemplo, vamos a representar el 12 en esta máquina hipotética de 5 bits. Para lograrlo vamos a utilizar el siguiente formato. Vamos a utilizar las 4 celdas con la siguiente numeración: 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 al cubo. ¿Por qué 2? Porque estamos manejando dos posibles valores, 0 y 1. 0, 1, 2 y 3 son la posición. 2 a la 0 es igual a 1, 2 a la 1 es igual a 2, 2 a la 2 es 4, 2 al cubo es 8 y el bit más a la izquierda es para el signo. Por lo tanto, para representar el número 12 en este formato, pues el signo va a ser 0 porque es positivo y vamos a encender el 8 y el 4 con el fin de que sumados den 12 y en este caso así es como la máquina va a representar al 12 con un 0, 1, 1, 0, 0. En general, para obtener el número entero positivo más grande que se puede representar en una máquina, se aplica la siguiente fórmula: 2 elevada a la potencia n-1 y a todo esto le vamos a quitar 1, en donde n es el número de bits que la máquina utiliza. Por ejemplo, consideremos la máquina hipotética de 5 bits. El entero positivo más grande que se puede representar es el 15 y se deduce de la fórmula 2 elevado a la 5 menos 1 y le quitaremos un 1 a todo eso, que es igual a 2 a la cuarta potencia menos 1, que es igual a 16 menos 1, igual a 15. 4. Representación de los números enteros negativos en una máquina hipotética. Respecto a los números enteros negativos, una forma de representarlos es a través del complemento a 2, que consiste en 1. Obtener el binario del número en su forma positiva. 2. Se le aplica el complemento a 1, que consiste en cambiar los unos a ceros y los ceros a unos. 3. El número binario resultante, sumarle un 1. Para ejemplificar este procedimiento, se obtendrá la representación del menos 12 en la máquina hipotética de 5 bits. Para representar entonces el menos 12 en la máquina hipotética de 5 bits, vamos a seguir el algoritmo. Primero obtengamos el binario del número en su forma positiva que ya obtuvimos anteriormente y que es encender el bit 8 y el 4 y todos los demás los dejamos en 0. El siguiente paso es aplicar el complemento a 1, que consiste en cambiar los unos a ceros y los ceros a unos. Checamos: 0 lo pasamos a 1, 1 lo pasamos a 0, 0 lo pasamos a 1. El paso 3, el número binario resultante hay que sumarle un 1, es decir, 1, 0, 0, 1, 1, vamos a sumarle el 1. 1 más 1 es 0 y llevo 1. 1 más el 1 que llevaba es 0 y llevo 1. 0 más 1 que llevaba es 1. Y enseguida el 0 y el 1 se bajan directamente porque ya no hay nada que sumarle. Por lo tanto, el menos 12 representado en la máquina hipotética de 5 bits es 1, 0, 1, 0, 0. Y así podemos representar cualquier número que esté entre su límite de la máquina en binario. En general, para obtener el número entero más pequeño en una máquina, se aplica la siguiente fórmula: menos 1 que se multiplica por n mayúscula más 1, en donde n mayúscula es el entero más grande que se puede representar en la arquitectura de la máquina en cuestión.
Por lo tanto, pues si sustituimos a n por 2 elevado a la n menos 1, pues nuestra ecuación queda como menos 1 multiplicado por 2 elevada a la n minúscula menos 1, donde n es el número de bits que la máquina que se utiliza para representar los números enteros. Por ejemplo, la máquina hipotética de 5 bits, el número entero con signo más grande es el 15 y se va a representar precisamente considerando encender todos los bits, el 8, el 4, el 2 y el 1. Obsérvese que la suma 8 más 4 son 12, más 2 son 14, más 1 son 15. Y con esto yo puedo obtener el número más pequeño. Es decir, al número más grande le sumo un 1, en este caso 15 más 1 es 16, lo multiplico por menos 1 y obtengo el número más pequeño. Es decir, el número más grande es 15 y el número más pequeño menos 16, y esta máquina no puede tener números ni más grandes ni más pequeños que los que acabamos de obtener. También hago hincapié que el menos 16 se va a representar en la máquina encendiendo el bit del signo y todos los demás vamos a apagarlos. Punto 5. Representación de los números enteros en una máquina hipotética de 4 bits. Ahora, todo lo anterior que vimos para 5 bits, vamos a pasarlo para 4 bits. Por lo tanto, ahora observe nuestra imagen tiene solamente 4 celdas y para representar el número más pequeño sin signo, que es 0, pues voy a colocar 0 en cada una de ellas. Y para representar el entero más grande sin signo, pues voy a encender todos los bits. O puedo aplicar mi fórmula 2 a la n-1, en este caso 2 a la 4, a todo eso le quito un 1, que será igual a 16 menos 1, igual a 15. Entonces ya tengo mi límite máximo y mínimo para esta máquina hipotética de 4 bits, que será pues como máximo 15 y como mínimo 0, hablando de sin signo. Ahora veamos con signo. Significa que vamos a tener números positivos y negativos. Con respecto a los números negativos, pues voy a utilizar la fórmula menos 1 que multiplica a 2 a la n minúscula menos 1, que sería igual a 2 a la 4 menos 1, que es igual a menos 1 que multiplica 2 al cubo, que es igual a menos 1 que multiplica a 8, y esto da un total de menos 8. Ahora busquemos cuál es el número con signo más grande, es decir, el positivo más grande que se puede representar en 4 bits. En este caso, pues puede ser que yo encienda todos los bits excepto el del signo porque es positivo, se queda en 0, y pues puedo observar que es 4, 5, 6, 7. O también puedo aplicar la fórmula 2 elevada a la 4 menos 1 y a todo eso le resto 1, lo cual es igual a 2 al cubo menos 1, que es igual a 8 menos 1, 7. Por lo tanto, esta máquina hipotética, su límite, es decir, su número más pequeño negativo es menos 8 y su número más grande positivo es 7. Así es que esta máquina no conoce números como el 8, como el 20, no puede representar números como el menos 9, el menos 16, etc. ¿Qué se quiere decir con esto? Que nosotros podemos representar esto para cualquier máquina, aún para 64 bits, y podemos saber cuáles son los enteros más pequeños y más grandes con signo y sin signo que esa máquina puede utilizar. Conclusiones: existen números enteros con signo y sin signo. Las computadoras son binarios, por lo tanto, aplican estrategias para representar a los números enteros en el formato que puedan identificarlos y operar sobre ellos. Es posible representar enteros en máquinas hipotéticas de n bits, donde n es un número entero mayor que 0, puede ser igual a 1, a 2, a 3, a 64, etc. Si nosotros imagináramos una máquina hipotética de un bit, pues ahí no habría posibilidad de considerar signo, y los únicos valores que se podrían manejar es sin signo, el 0 y el 1. El procedimiento de representación de enteros con o sin signo para máquina hipotética de 5 bits es el mismo que para representar n bits, es decir, estos conceptos y procedimientos se escalan a computadoras de 32 bits o de 64 bits, etc.
Las máquinas tienen un número entero sin signo más pequeño y más grande. El más pequeño en este caso es 0 y el más grande se obtiene al aplicar 2 a la n-1, donde n minúscula es el número de bits que la computadora utiliza para representar a los números enteros. Las computadoras tienen un número entero con signo más pequeño y más grande. El más pequeño se obtiene al aplicar la fórmula -1 que multiplica 2 elevado a la n minúscula menos 1. Y para obtener el entero con signo más grande, se aplica 2 a la n minúscula menos 1 y a todo eso le vamos a restar 1, donde n es el número de bits que la computadora utiliza para representar a los números enteros. Los números enteros negativos regularmente se representan en la computadora con complemento a 2, que es igual a complemento a 1 más 1. Las máquinas hipotéticas nos revelan que las computadoras son finitas, es decir, manejan un entero máximo y mínimo con signo y sin signo, y que en este caso, pues tenemos que considerar cuando estemos realizando aplicaciones que involucren cálculos. Entonces, ¿de qué nos sirve saber esto? Pues se tendrá que considerar estos límites que restringen la arquitectura de la computadora en la implementación de los algoritmos, ya que hay que recordar que la matemática con respecto a numeración es infinita, pero la máquina tiene fin, es finita. Por lo tanto, eso debemos de considerarlo en nuestros algoritmos, sobre todo aquellos que involucren gran cantidad de cálculos. Además, nos va a servir, tener este conocimiento nos va a permitir dejar más clara la representación de tipos de datos union en lenguaje C o manejo de bits y también en el manejo de memoria dinámica, entre otros. Esta es bibliografía recomendada para ampliar lo que en este video se mostró. Por mi parte es todo. Muchas gracias.